Una de las propiedades de la transformada de Fourier es la de la descomposición de las señales pares e impares. Para esto primero es necesario entender que es una señal par. Por ejemplo, la señal coseno es una señal par, pues si colocamos un espejo sobre el eje Y, podremos ver lo que está al lado derecho igual a lo que está al lado izquierdo. Por el contrario, una señal impar, como la señal seno, es una señal donde si colocamos un espejo sobre el eje Y, no vamos a poder ver igual lo que está al lado izquierdo de lo que está al lado derecho. Por otra parte, es necesario entender las identidades de Euler, como que Euler a la IT es igual al coseno de t más I seno de t. Si vamos a descomponer la señal, entonces debemos colocar en f de t tanto la señal coseno como la señal seno. Y entendemos que para la señal seno se puede representar como una de estas identidades de Euler. Cuando multiplicamos y empezamos a sacar las constantes y hacer las operaciones matemáticas, encontramos de que vamos a llegar a esta forma de la ecuación, donde esto, dentro de las tablas de la transformada de Fourier, nos hace referencia a que está representando todos los valores que son de la parte imaginaria. Por otro lado, si tomamos la función del coseno y hacemos exactamente lo mismo, representamos el coseno como las funciones de Euler, multiplicamos y empezamos a despejar y hacer los análisis matemáticos que se requieren, vamos a llegar a esta forma de la ecuación. Y esto, dentro de las tablas de las propiedades, podemos ver de que tiene esta forma, lo cual nos hace la referencia de que el coseno está representando todas las partes reales que pueda tener nuestra función. Esto se podrá ver más claramente con el ejemplo que se estableció para el código de Jupyter Python. El ejemplo en continuo. Lo cargamos para una mejor visualización. Nos damos cuenta de que la función que escogimos es una función impar, que sería el seno, y una función par, que sería el coseno. Y para usar la propiedad de la transformada de Fourier, la calculamos con la transformada de Fourier del coseno en su forma par y del seno en su forma impar. Por lo tanto, Fs es la transformada de Fourier del seno más la transformada de Fourier del coseno. Entonces, aquí podemos visualizar que la función impar sería el seno y la función par sería el coseno. Y los separamos para una mejor visualización. Entonces, aplicando la transformada de Fourier al seno, podemos observar que nos da siempre un número imaginario. Y aplicando la transformada de Fourier para el coseno, que sería la función par, siempre nos va a dar un número real. Entonces, podemos observar que el impulso unitario de la función impar está multiplicado por 2, que sería la frecuencia en Hz. Entonces sería el impulso unitario de menos 2pi por 2, que sería la frecuencia en Hz. Y observando la gráfica, podemos ver que está multiplicado por pi, entonces por eso sería 3.14 su impulso. Y cuando el impulso es negativo, podemos observar que su desplazamiento es hacia la derecha, en 2 en frecuencia. Y cuando su impulso es positivo, podemos observar que su desplazamiento es hacia la izquierda. De igual modo, podemos mirar la función par. Su respuesta en frecuencia está multiplicado por 5
que sería la frecuencia en Hz. De igual modo, cuando su impulso unitario es negativo, podemos observar que su desplazamiento es hacia la derecha. De igual modo, su impulso sería 3.14 y desplazamiento en 5 Hz. Y cuando el impulso es positivo, su desplazamiento sería hacia la izquierda, con un impulso de pi que sería 3.14. Entonces, estas gráficas las resolvimos a partir de la respuesta que nos dio en continua, pero las graficamos en discreta. Ahora vamos a seguir con la misma función en su tiempo discreto. Entonces, importamos la librería ACP FFT, que esta nos sirve para hallar la transformada de Fourier, y ACP FFT Chip y FFT FRE, que es para ver la transformada de Fourier en la respuesta en frecuencia. Importamos Matplotlib, que es para graficar, e importamos también NumPy, que nos sirve para los arreglos y para las funciones matemáticas. Entonces, observamos que tenemos la función en su parte impar, que sería el seno, con la frecuencia en 2 Hz, y la función par, que sería el coseno, con frecuencia 5. En la parte superior creamos los intervalos, que sería desde -1 a 1, ya que la frecuencia menor es 2, entonces dividiendo 1 sobre 2 nos da 0,5. Entonces por eso escogimos el intervalo desde -1 a 1. Y hacemos un intervalo de muestreo que sería desde t final menos t inicial sobre la muestra, que sería 200, para poder visualizar bien las gráficas. Ahora creamos X, que sería el tiempo, y lo creamos respecto a los intervalos que teníamos. En esta parte de aquí separamos las dos funciones, la impar, que sería Y0, y la par, que sería coseno, para así poder visualizar mejor sus gráficas. Entonces, en esta relacionamos las gráficas de X con su respectiva función, y graficamos con PLT subplot. Podemos graficar, en este caso sería una fila con 3 columnas con su respectivo tamaño, y en la parte de abajo, para graficar, usamos el eje horizontal, que sería esta, y el eje vertical, para poder observar la simetría. Entonces, en este caso, vemos la función completa y no podemos observar una simetría, dado que si ponemos un espejo no sería igual a los dos lados. Entonces, por eso separamos la función forma par, que sería el coseno, y su forma impar, que sería el seno, porque no está sobre el eje vertical su simetría. Entonces le sacamos la transformada de Fourier y confirmamos luego que, pues, que sí es lo que esperemos, que es la propiedad. Pero bueno, antes de eso vamos a explicar este código, que es que se crea aquí otra vez nuevamente una figura de una fila, 3 columnas de este tamaño,
y se saca primero los valores de x, que sería la frecuencia, el cual se calcula mediante este FFT-FREC, que lo que hace es tomar nuestro tiempo anterior, o sea, de arriba, el tiempo t como tal, se le saca el tamaño y a eso se le hace un shift. Lo que pasa es que, digamos, la transformada de Fourier en Python, en MATLAB, él te da a partir de 0 y no te entrega como tal. Aquí vimos que el resultado nos dio que de 0 tenemos una frecuencia positiva y una frecuencia negativa. Esto el Python te lo entrega, el 0 es como si estuviera aquí, o sea, te lo entrega a partir de acá hasta acá, no te entrega valores negativos. Entonces, para que queden igual que lo matemático, se hace este FF shift. Y ya para hacer la transformada de Fourier, pues simplemente se aplica ese comando de FFT de la función completa, de la parte impar y la parte par, pues para luego graficarlos y comprobar. A esto también tenemos que hacerle el shift, que es centrada las frecuencias en 0. Y pues finalmente aquí con esto se grafican. Entonces estamos graficando la frecuencia, pero también tenemos que dar la división, listo, que ya tenemos el F total. Pero recordemos que este F total puede tener valores reales e imaginarios. Entonces, por eso se grafica la parte real de color B, que es blue. Y adicionalmente también se grafica la frecuencia y el F total, pero los valores imaginarios, con un color rojo. Esto pues se hace de igual manera para la parte del coseno y la parte del seno. Digamos que entonces la función completa dio esto. Y la del coseno, que se supone que es par, vemos que nos entrega un resultado solamente con picos en valores reales, es decir, que solo toma valores reales, que son los azules. En cambio, los rojos, que en los imaginarios no hay ningún pico, es decir, que no nos genera ningún resultado imaginario, pues como ya sabíamos del teorema, o sea, de la propiedad par e impar, que para valores pares da solamente reales. En cambio, para el seno, que es impar, nos dio valores solamente imaginarios. Miren que el rojo es el imaginario y solamente dio picos imaginarios. En cambio azul ni siquiera varió. O sea, aquí al fondo está la línea azul, pero no se ve muy bien, se ve medio por aquí. Esperamos que el azul nunca tuvo ningún pico ni ninguna variación. Esto pues aquí se hace otra gráfica. Simplemente pues, los mismos valores, solo que pues todo ya reunido en vez de 1×3, que sean 2 filas y 3 columnas, pues para tener todo aquí conjunto y verlo pues como ya todo juntico. Esta fue la función completa. Esta es la descomposición. La parte del coseno y la parte del seno, vemos que la propiedad cuadra, y vemos que el coseno tenemos solamente valores reales y en cambio el seno tenemos solamente valores imaginarios. Esto obviamente conjunto nos daría la respuesta que vemos aquí de la transformada de Fourier total, que vemos que concuerda con la parte matemática. Aquí finalmente, aquí concuerda el coseno con el seno. Aquí sí la frecuencia, puedo explicarlo, sí está ya con los valores que son. Aquí vemos que se queda un pico en 5 y en menos 5, igual que aquí. Y aquí un pico en menos 2 y en 2, igual que aquí. Esta normalización se hace por medio de el inverso de 1 sobre esos pequeños incrementos. Y pues calculamos una nueva frecuencia que va a ser igual al FS por el T, que esta va a ser nuestra frecuencia, que esto es lo que graficamos aquí, está FFF. Y por eso ya quedan funciones de la frecuencia, para que quede igual a lo que teníamos acá. Aquí obviamente